Hola a todos, continuamos con la vida de la Iglesia, siempre tan dinámica, jalonada por santos, por herejes, un camino zigzagueante, podríamos decir, en todo momento. Estamos ya en el siglo XVII. Esta lección se podría titular Cuatro grandes santos y las nuevas herejías. Bueno, pues aparecen cuatro grandes santos franceses. San Francisco de Sales, que durante 20 años fue obispo de Ginebra, ciudad que había sido el corazón de las actividades de Calvino. Ya hablamos de Calvino, un protestante. Fundó la Orden de la Visitación, o las monjas salesianas contemplativas. Escribió dos obras que pronto serían clásicas, La Introducción a la Vida Devota y El Tratado del Amor a Dios, libros de espiritualidad que pues se siguen usando en nuestros días, muy buenos. En fin, su espiritualidad y sus libros, las innumerables cartas que escribió, influyeron poderosamente en la sociedad de su época. Contribuyeron con eficacia a la renovación de la vida católica en muchos países. Así pasa con la vida de los santos, ¿no? Tienen una gran influencia, incluso pues extraterritorial, o sea, pues cruzan su territorio. Otro gran santo, y no me puedo entretener mucho, San Vicente de Paúl, de humilde origen, fundó con Santa Luisa de Marillac las Hermanas de la Caridad, la primera congregación religiosa femenina dedicada a la atención de enfermos y necesitados fuera de los conventos. Santa Margarita María Alacoque, monja de la Visitación, a quien en el año 1675 le encarga nuestro Señor la extensión de la devoción a su Sagrado Corazón. 90 años más tarde, el Papa Clemente XIII establece la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo del amor de nuestro Señor hacia los hombres. Bien, en 1856 se extiende esa devoción a la Iglesia Universal. Bien, pues tenemos un florecimiento de la Iglesia en Francia y desafortunadamente surgen ahí un par de herejías que, como siempre, hacen mucho daño a la gente. El jansenismo y el quietismo. El jansenismo tomó este nombre de un obispo, Cornelio Jansenio. Él probablemente nunca fue consciente de que su libro, un libro muy famoso titulado Augustinus, contenía errores teológicos, aunque sí es muy sospechoso que no hubiera publicado su libro en vida. Bueno, el jansenismo ha sido llamado el calvinismo católico. Se describe como la doctrina de San Agustín vista a través de Calvino. Bueno, se encuentra en él, una vez más, la idea de la absoluta depravación del hombre y de la impotencia de la voluntad humana para obrar el bien. O sea, no podemos portarnos bien. El hombre está totalmente corrompido, según esta teoría. Bueno, unido a la convicción de que Cristo no habría muerto para salvarnos a todos. En fin, el Concilio de Trento había estimulado la práctica de la comunión frecuente, pero Jansenio enseñaba que era una recompensa para los justos, no medicina para los pecadores, cosa que dijo nuestro Señor mismo, ¿no? Cuando uno esté en estado de gracia, puede comulgar. Jansenio se oponía incluso a eso. En fin, era una doctrina rígida y pesimista que el Santo Oficio condenó en 1641 y el Papa Urbano VIII, una vez más, al año siguiente. Pero los jansenistas no se sometieron. La herejía revivió a comienzos del siglo XVIII y se extendió casi por completo tras la muerte del último epígono del cardenal Noailles. Bueno, la otra herejía es el quietismo. El quietismo era una especie de taoísmo católico que propugnaba no resistir el mal. El iniciador de esto fue un sacerdote español llamado Miguel de Molinos. Para él, tomar la iniciativa en la vida espiritual era pecado. Fíjense ustedes, ¿no? No solo era inútil realizar obras buenas, decía él, tú haces una obra buena y aquello no solo es inútil, sino que
Además, no se debía oponer resistencia a la tentación, porque resistir era una forma de tomar la iniciativa y de actuar. Y actuar para él estaba mal. Bueno, pues esta pasividad, quietismo, respecto al pecado, conducía, como es lógico, a una vida totalmente inmoral. No te resistas, no te resistas, no te resistas. Muy bien, entonces ¿qué vas a hacer? Todo lo malo. Bueno, Molinos fue juzgado, condenado por la Inquisición y murió 12 años más tarde. Fue condenado en 1687. Bueno, los principales opositores de los jansenistas y de los quietistas fueron los jesuitas. Lo que pasa es que esto pues, les creó muchas enemistades, desafortunadamente. Los jesuitas defendían la ortodoxia católica. Su presencia en todas partes hacía que los enemigos de la Iglesia los consideraran como el mayor obstáculo para acabar con ella, porque había mucha gente que quería acabar con ella. Bueno, también desafortunadamente contaban con enemigos dentro de la Iglesia. Los galicanos, partidarios de una Iglesia francesa, liberada, decían ellos, de la opresión del papado. Bueno, pues también sabemos que el papado en algunos momentos no fue lo más ejemplar, ¿no? Bien, bueno, pues el mayor enemigo en ese momento de la Iglesia es Voltaire, ya en el siglo XVIII. Era un ensayista, poeta, incrédulo, muy brillante, que al referirse a la Iglesia, por ejemplo, le llamaba la infame. Bueno, pues Voltaire fue el pensador más influyente de su tiempo. Fue educado por los jesuitas, interesante, ¿no? Desafortunadamente solo le complacía insultar, burlarse de los dogmas católicos, del sacerdocio, de la Sagrada Escritura. Fue una persona muy egoísta, muy inmoral, muy avaro, pero de un ingenio insuperable. A los intelectuales los embobaba cualquier cosa que decía. Con otros filósofos contemporáneos como Diderot y Rousseau, transformó el pensamiento europeo. Puso en tela de juicio todo lo que las generaciones precedentes habían considerado sagrado y puso de moda burlarse de todo aquello. Lo peor es que su fama traspasaba fronteras. Los que comulgaban con sus ideas se carteaban con él y se preciaban de ser sus amigos. Es una idea que empapa, podríamos decir, Europa. Es la edad de la Ilustración, del racionalismo, de la negación de la fe y todo lo que aporte el conocimiento teológico. Los filósofos entonces postulaban que todo conocimiento tenía que estar basado en lo que se podía demostrar por la razón. Idearon el deísmo, que considera a Dios como la primera causa del universo, sí, pero niega que Él intervenga en el universo. Es decir, niegan la providencia divina, el cuidado de Dios por nosotros. Bueno, por aquel entonces nació también la masonería, una organización secreta que se dedicó a propagar esas ideas racionalistas. En fin, aquellos hombres de corte, pues eso, racionalista, sin fe, se pusieron a intrigar en Portugal, en Alemania, en España, y tras una campaña que duró casi 15 años, consiguieron que el Papa disolviera a la Compañía de Jesús, que disolviera a los jesuitas. Insisto, porque eran sus enemigos, los más grandes defensores de la fe en ese momento. Bien, los jesuitas habían sido muy influyentes, habían servido como asesores de todos los gobernantes católicos, prácticamente de toda Europa, ocupaban posiciones clave en las principales universidades, estaban dedicados al servicio del Papa, su éxito misionero llevó a millones de personas a la fe católica, eso en todo el mundo, ¿no? Parecían la única orden católica capaz de resistir la ideología de la Ilustración. Bueno, pues todo empezó en Portugal, donde el marqués de Pombal, primer ministro de un monarca débil, se enriqueció de manera vergonzosa y temiendo que los jesuitas lo denunciaran, pues arremetió contra ellos. El 12 de enero de 1759, todos los miembros de la compañía que trabajaban en Portugal fueron detenidos y deportados a los estados pontificios.
Bueno, pues ese fue el principio. El Papa protestó, pero en vano. En Francia, los galicanos, los deístas en su mayoría, iniciaron una campaña en contra de los jesuitas hasta que Luis XV, el rey, más atento a los placeres de esta vida que a los asuntos de Estado, se rindió. Los jesuitas no fueron expulsados, pero la compañía dejó de existir oficialmente. En España, el conde de Aranda, ministro de Carlos III, decidió suprimirla en el año 1768. En Nápoles, en Austria, los reyes siguieron el mismo camino. Bueno, pues los príncipes franceses, los italianos, amenazan con deponer al Papa Clemente XIII si no disuelve a la orden de los jesuitas. Y se negó a hacerlo. Finalmente, su sucesor, el Papa Clemente XIV, capitula en 1773. España amenazaba con romper sus vínculos con Roma, creando una Iglesia Nacional Española. El Papa, pues ante aquello, cede y disuelve a la compañía. De modo que de un plumazo, pues quedan reducidos a sacerdotes seculares 23.000 jesuitas. Bien, pues los esfuerzos combinados de los filósofos ilustrados, los deístas, los ateos, los reyes que habían obligado al Papa a prescindir de un valioso instrumento, el único que podía defender a la Iglesia en aquel momento, pues lo hacen caer. Los intelectuales escépticos solían ridiculizar al clero, los tachaban de ignorantes, rudos, los prelados decían que eran prepotentes, orgullosos. Es decir, el clero en general era el hazmerreír, pero no los jesuitas. Los jesuitas no podían ser ridiculizados. Los temían porque rebatían los falsos argumentos. Para los políticos que lucraban enormemente de sus negocios en las colonias, era imposible soportar a los jesuitas. En Paraguay, por ejemplo, estaban obrando maravillas con los indios, pero no solo en Paraguay, ya decía yo que en todo el mundo. Estaban en todas partes de América, América del Norte, América del Sur, en Japón, en la India, en China. En fin, los intelectuales de la época estaban convencidos de que si no se le ponía un alto a la Iglesia Católica, lo cual quería decir ponerle un alto a los jesuitas, ésta volvería a tener una gran influencia en el pensamiento de la Europa de aquel entonces. En fin, ellos la preferían como un organismo débil, enfermizo, en franca decadencia, como parecía que se encontraba entonces. Bien, se disuelve la Compañía de Jesús. Más tarde, el sucesor de Clemente XIV, Pío IV, intenta restablecer la orden, pero estalla la Revolución Francesa y eso dificulta las cosas. Más adelante el Papa Pío VII restaura la orden después de 41 años. Bueno, pues aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.